chicos, bueno, vamos a continuar con nuestro curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre el clasicismo. ¿Qué será el clasicismo? ¿Ya? Dice que es la primera corriente literaria universal, ¿no? O sea, es la primera que apareció antes del romanticismo, del realismo, del costumbrismo. Primero fue ella, la literatura, el clasicismo, ¿no? El clasicismo se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Esta literatura, o sea, este movimiento literario, el clasicismo surge o es una base, digamos así, para el resto de las literaturas, ¿ya? Grecia es la cuna de la literatura, digamos así. Entonces, ¿qué tiene como características? Lo principal es la originalidad y notable creatividad. Claro, porque hubieron excelentes escritores, Homero, Sófocles, Esquilo, ¿verdad? Y pues ellos tuvieron mucha originalidad al momento de escribir. Mezclaron muy bien lo que eran los dioses con las personas, ¿no? Ahora también tiene un tema principal que es la predestinación o fatalismo, según cómo termina, o sea, que se dispone mucho o creen mucho en los oráculos, ¿no? Que tratan de cambiar el destino de las personas, pero no pueden. Y el antropocentrismo, porque dice que también lo principal y lo más primordial para ellos era el hombre, ya era el hombre. Uno de los principales literatos de esta época fue Homero. Homero dice que su nombre significa ciego, acompañante o compilador. Fue hay muy escasa información sobre este autor, aunque dicen que muchas ciudades se disputaban lo que era su cuna, el lugar de nacimiento, ¿no? Pero se estableció pues que él había nacido en Jonia en el siglo IX a.C. Posteriormente se estableció en Quíos y fundó la Escuela de los Cantores Homéricos, quienes continuaron, dice, con su ardua labor, con su obra, ¿no? También fue considerado el educador de Grecia. Y junto a Hesíodo fueron uno de los pilares de la literatura occidental, o sea, en base a él el resto de literatura se basó, la literatura digamos clásica occidental sirvió de modelo para el resto de literaturas. Y pues escribió las dos grandes epopeyas, que es la Ilíada y la Odisea, ¿ya? ¿Qué es lo que Homero se caracterizó en sus obras? Dice que Homero es un aedo o un cantor épico, o sea que le gustaba, o al menos sus obras, le gustaba ser cantadas, recitadas, ¿no? A través de rapsodas, o sea que es una forma de verso. Compuso sus poemas, dice, para ser escuchados. Utiliza fórmulas o epítetos. No sé, o sea, sus obras, ¿no? O sus poemas, él los hacía para que la gente lo escuche. Y cuando dice que él se demoraba un poquito o de repente se le iba la información, se olvidaba, lo único que hacía era formular epítetos, ¿no? Como por ejemplo, Zeus, para no hacer notar que se ha olvidado la información, decía el que amontona las nubes. Es un ejemplo, ¿no? O sea, Zeus es el dios del Olimpo, entonces decía el que amontona las nubes. Lo hacía en forma de epíteto. Utiliza un lenguaje literario, o sea, él ya no se expresa en sus obras con un lenguaje común y corriente como el que hablaba, sino que ya utiliza un lenguaje literario diferente, en donde pues utiliza bastante epítetos, símiles, comparación, ¿no? Describe, dice, un mundo de valores y guerras aristocráticas. Claro, los valores que tienen cada persona y las guerras, pues, por las que luchaban por por fundar alguna ciudad, ¿no? O por rescatar, digamos, lo bueno de algo, ¿no? O por rescatar una ciudad, y se ven los valores de lealtad, de fidelidad en sus obras. Y pues dice, sus obras se basan en el ciclo troyano. Claro, o sea, se basa en lo que es la historia de la ciudad de Troya, ¿verdad? Ahora, pero hay algo muy controversial, que es la cuestión homérica. ¿A qué se refiere la cuestión homérica? Dice que es la controversia que ha causado el problema de la autoría de los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué? Primero dice el señor Franceus, dice que es el fruto del ensamblaje de obras de distintas procedencias, o sea que la Ilíada y la Odisea
es una recapitulación de varias obras, ¿no? Pero según las teorías analíticas, bueno, está de acuerdo con esta teoría, que es la recopilación de varias obras, pero también salió lo que es la teorías unitarias, en donde dice, pues, o avalan de que Homero era el escritor o era el autor de las obras La Ilíada y la Odisea, ¿no? ¿Y por qué se disputaba mucho esto? ¿Por qué no se creía? Porque como él se convirtió en una persona ciega, no le creían tan grandiosa creatividad que él tenía, ¿no? Antes de convertirse en ciego, dice que había viajado por diferentes ciudades para poder así escribir sus obras, La Ilíada y la Odisea, ¿ya? Estas dos obritas que se basan, dice, en la guerra de Troya y también en el destino de los hombres, destino de los hombres creado por los dioses, ¿no? Y ellos luchan por cambiar el destino, pero no lo pueden. Así es, ambas obras tienen 24 cantos y pues son las pilares y obras maestras, dicen, las que se sostiene la literatura occidental. Muy bien, vamos a ver lo que es la obra, la Odisea. Escuchen, chicos, miren, la Odisea dice que empieza en donde Calipso, ¿no? Una diosa, tiene preso a Odiseo, ya lo tiene preso a Odiseo, pero Atenea, dice ella, en el concilio de los dioses, pues le pide a todos los dioses que ya era hora de que liberen a Odiseo. Entonces le conceden el permiso para liberar a Odiseo y comienza, pues, Atenea se disfraza de mentor y se acerca a Telémaco, que es el hijo de Ulises, y le anima o le impulsa para que éste se vaya a buscar a su padre, ¿no? Mientras tanto, en la casa de Ulises, que queda en Ítaca, se encuentra su esposa, Penélope, luchando, dice, con los pretendientes de esta. O sea, porque los pretendientes decían que ya Ulises se demoraba mucho en llegar a Ítaca, por lo tanto ella tenía que casarse para que Ítaca tenga otro rey. ¿Qué es lo que hacía Penélope? Dice que tejía de día y destejía de noche, ¿verdad? Así entretenía, digamos, a los pretendientes para que no la apuren a casarse. Mientras tanto, Mentor, ¿no? Y Telémaco, o sea, Mentor es Atenea disfrazada, ¿no? Obviamente, con Telémaco viajan a la ciudad de Pilos para entrevistarse con el rey Néstor y averiguar, pues, sobre el paradero del padre de Telémaco, ¿no? O sea, sobre Ulises. Pero el rey Néstor les dice que él no sabía nada, entonces les sugiere que viajen a Esparta para entrevistarse con el rey Menelao. Muy bien, llegan hasta ahí y el rey Menelao les informa, pues, que Ulises está cautivo en la isla Ollilla por Calipso, ¿ya? Luego Ulises les decía, ¿no? Mientras tanto, pues Ulises sigue preso, dice, no, por Calipso, lo tiene secuestrado. Entonces ya Zeus manda a su sirviente Hermes, a su mensajero Hermes, a decir a que converse con Calipso para que ella libere a Ulises, ¿no? Para que lo libere a Ulises. Entonces Calipso cede y libera a Ulises. Cuando ya Ulises está yendo regresando a Ítaca, bueno, se entera Poseidón de que Ulises está regresando y entonces Poseidón malogra su barca, la destruye su barca y lo hace naufragar, ¿no? ¿Y por qué lo destruye? Porque Poseidón estaba molesto, porque Ulises había vuelto ciego o enceguecido a su hijo Polifemo, ¿ya? A su hijo Polifemo. Polifemo era un monstruo que tenía un cíclope que tenía un ojo en la frente. Entonces Ulises en una de sus luchas dice que enceguece a Polifemo. Entonces por eso Poseidón se molesta y hace naufragar otra vez a Ulises, ¿no? Destruye su barca totalmente. Entonces Ulises, al naufragar, llega a la isla de los Feacios, en donde va a acoger la princesa Nausicaa, ¿no? Y lo lleva, dice, a donde su padre, el rey Alcino, ¿no? Ya el rey Alcino prepara un banquete para Ulises y él comienza a recordar, dice, ¿no? Toca su arpa y llorando recuerda todo lo que él había sufrido, todas sus travesías que había pasado para llegar hasta
hasta los Feacios, hasta la isla de los Feacios. Dice que llega primero al país de los ciclones, luego llega al país de los lotófagos, pues una flor. Dice que el que comía esta flor pues se olvidaba de todo, ¿no? Y Ulises luchó contra eso también. Luego se enfrenta a los cíclopes, ¿no? En donde vuelve ciego a Polifemo, ¿no? El hijo de Poseidón. Luego llega, dice, a la isla de Olo, quien él le da unas bolsas de vientos huracanados, pero sus hombres de Ulises, por la ambición de saber qué hay en esas bolsas, las destapan y vuelve pues a naufragar en la nada, ¿no? La huida, dice, de un pueblo de antropófagos, se encuentra con la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a sus hombres. Luego se va al reino de los muertos, visita el reino de los muertos, en donde va a encontrar a su madre, dice. Pasa por las islas de las sirenas, donde lo encantan a él con su canto, ¿no? Luego, dice, se va al encuentro con Escila y Caribdis, que son unos monstruos. Visita al dios Sol, en donde sus criados o sus hombres comen, dice, de las vacas, ¿no? De esa ciudad. Y por último llega a la isla de Calipso, en donde va a permanecer 7 años, ya chicos, 7 años, ¿no? Porque ahí lo tiene encantado Calipso, pero logra salir de eso, ¿no? Entonces Alcino, al escuchar estas historias, le da pena a Ulises y lo libera. Ulises llega a Ítaca después de mucho tiempo, pero convertido en anciano. ¿Quién lo convierte en anciano? Atenea, ¿no? Dice que primero su hijo Telémaco no lo reconoce, pero Ulises le dice, pues le cuenta todo su plan para derrotar a los pretendientes de Penélope. Pero antes de que lo reconozca Telémaco, lo reconoce su perro Argos y la criada Euriclea, ¿ya? Mientras tanto, Penélope informa que se va a casar, pero da una prueba en donde tienen que pasar por 12 arcos, la flecha, y quien en el centro pues se casaría con ella. Ulises, en forma de anciano, pasa la prueba, obviamente, porque el resto de pretendientes ninguna la pasó. Ulises lo pasa, y pues él es el que se tiene que casar con Penélope. Penélope se rehúsa porque no cree que sea Ulises. Entonces Ulises le dice que es él, y le dice pues cómo habían construido su lecho de amor, su dormitorio, porque esa era la única prueba que tenía Penélope para creerle a Ulises, ¿no? Entonces, al contarle, Ulises le cree, Penélope le cree, entonces confirma que es Ulises, ¿no? Y Ulises también dice que lucha contra los pretendientes y con ayuda de Atenea derrota a estos pretendientes y a los familiares de los pretendientes, quedando juntos Penélope y Ulises, ¿no? Y pues dice que logran la paz para Ítaca. Muy bien, espero que les haya disfrutado de la historia. Nos vemos después. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.